Pero, pues que si son bien cuadrados en el Banco de México, pues ¿por qué no se puede un SPEI y algo sencillo, una transferencia, una tanda, qué sé yo, queridísimo Pedro Tello? Si son tan cuadrados en el Banco de México, como dice el presidente, ¿por qué se puede o por qué no se puede, querido Pedro? Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti una vez más, y lo mismo que a quienes nos escuchan. A ver, hay tres cosas que valen la pena tener perfectamente claros a propósito de los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional cederá a México no como un crédito, no como un financiamiento, sino como un apoyo para que nuestro país, lo mismo que los países que integran el FMI, disponga, digamos, de balas, para decirlo de manera coloquial, a efecto de poder enfrentar algún intento de especulación contra nuestra moneda o para poder cubrir algún tipo de obligación financiera, deuda, Ajá. sí y solo sí las condiciones ameritan el uso de las reservas internacionales. No es por decisión del gobierno, sino por una condición de auténtica emergencia. Esta es la primera cuestión que vale la pena señalar. A No ver, es lo primero, una deuda perdón que te interrumpa incrementar aquí. nuestros pasivos. Perdón que te Dime. interrumpa aquí, Pedro. O sea, no es un préstamo. A ver, esto es lo más importante. No es un préstamo, porque creo que eso lo tendremos que entender muy bien. Es un apoyo. O sea, no habría que Así regresar es. este dinero. Es como si se tratara de no es en sentido estricto la mejor palabra, Ok, pero es como si el Fondo Monetario Internacional donara a México ok. 12,000 millones de dólares. Esto es súper importante. No es un préstamo, por lo tanto, se tiene que utilizar para lo que es. Bien, esa es la Ok. primera consideración. La Ujú. segunda, lo que el Fondo Monetario Internacional le va a entregar a México no son dólares, son derechos especiales de giro. Y los derechos especiales de giro no son propiedad de los bancos centrales, sino de los países a los que van destinados. Es decir, México tiene ante el Fondo Monetario Internacional como representante al secretario de Hacienda y Crédito Público. Y lo que el Fondo Monetario Internacional va a entregar a México son derechos especiales de giro que equivalen a 12,000 millones de dólares el próximo lunes. Muy bien. ¿Qué sucede con esos recursos, Luis Auditorio? Sucede que el Fondo Monetario Internacional se los da al secretario de Hacienda y por ley esos recursos deben ir al Banco de México, que es el encargado de administrar las reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? Es la suma de dólares, yenes, euros y oro que el Banco de México ha ido acumulando, al igual que lo hacen algunas familias, o la mayor parte de las familias en México, como una suerte de reserva para hacer frente a una emergencia económica en el caso de las familias y en el caso de nuestro país, para usarlas en caso de que en el mercado cambiario se presente alguna corrida especulativa contra nuestra moneda y ponga en peligro la estabilidad del tipo de cambio, o en caso de que frente a la necesidad de tener que hacer un pago importante de deuda externa, México no disponga, o el gobierno de México no disponga de divisas suficientes para hacerlo. Solo en esos dos casos se puede utilizar las reservas internacionales, Luis. Así que la segunda observación es que son recursos que se entregan al gobierno de México, pero que los administra el Banco de México y que tienen Claro. propósitos perfectamente definidos, como una suerte de bolsa que se acumula para hacer frente a alguna emergencia. Y la tercera y la más importante, ¿se pueden utilizar para pagar la deuda externa? En principio no, pero no existe tampoco impedimento legal para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proceda, previo acuerdo con el Banco de México y previo anuncio para tal efecto, a convertir esos derechos especiales de giro en dinero, pesos, y posteriormente acudir a la Reserva de los Estados Unidos a convertir esos pesos en dólares para con esos dólares eventualmente pagar deuda externa. ¿Cuál es el mecanismo que permitiría eventualmente que esto sucediera? Es el siguiente. El uso de las reservas internacionales en México, Luis Auditorio, lo determina la Comisión de Cambios. Okay. La Comisión de Cambios está integrada por 3 funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 3 funcionarios del Banco de México. Ellos son los que deciden qué se hace con las reservas internacionales. Y si esta donación del Fondo Monetario Internacional va a engrosar las filas de las reservas,
será la Comisión de Cambios la que probablemente pueda entrar a debate de este tema y decidir en uno o en otro sentido si se pueden y o se deben utilizar para pagar deuda externa como lo pretende el presidente de la República. Pues bueno, ahí está la explicación, querido Pedro. Te agradezco muchísimo porque creo que sí nos das una luz importante y pues tendría algunas consecuencias el asunto de poder de utilizar el recurso para el pago de la deuda. O sea, hay un camino medio escarboso, complicado, pero se puede. Pero ¿conviene? Yo creo que esa es quizás la cuarta pregunta más relevante. ¿Conviene o no? Yo creo que viendo las condiciones que prevalecen hoy en el mercado financiero internacional con bajas tasas de interés, yo creo que México podría liquidar en la medida de lo posible deuda externa para reducir parte del presupuesto que año tras año tenemos que estar empleando para el pago de la misma, o, subrayo, o podría seguir haciendo lo que ha venido haciendo, Luis. Es decir, contrato deuda nueva a tasas de interés muy bajas, y esa deuda nueva la utilizo para liquidar deuda vieja que contraté a tasas de interés más elevadas. Es decir, yo creo pues que no es absolutamente indispensable utilizar los recursos que van a venir del Fondo Monetario Internacional para el pago de deuda externa, porque tenemos ya un mecanismo que ha sido utilizado con mucha eficiencia y muy eficazmente por este gobierno, que es justamente el que acabo de señalar, refinanciar la deuda, contratando deuda más barata para liquidar deuda vieja que fue contratada a tasas de interés más elevadas. Así que la necesidad existe, puede ser que sí, pero el instrumento para poder hacerlo ya lo hemos utilizado y la pregunta es, ¿por qué no lo seguimos utilizando? Pedro, te mando un gran abrazo, como siempre, gracias por esta luz y te seguimos en tu red, ¿cuál es? Síganme en Twitter, en @PetelloVillagrán y que tengan un espléndido día. Igualmente, gracias, es Pedro Tello. Las 8:04 minutos. Escuche esto, por favor.